Bienvenidos a una nueva clase del aula virtual. En la clase anterior empezamos el tema de la filosofía de la intersubjetividad. Aquella filosofía que se pregunta qué es esto de estar y ser con otros. Y también se pregunta en qué medida este ser con los otros define mi propia identidad, mi propio sí mismo y mi propio ser. ¿Sí? Bien, ya tuvimos un primer acercamiento al analizar con Heidegger, a partir de su obra Ser y Tiempo de 1927, al analizar, el ser como un ser en la cotidianeidad arrojado a la tiranía del uno. Siendo aquellos proyectos, aquella comprensión de ser y aquellas identidades que el uno ya me da como prefabricadas. Y de esta manera, el uno roba mi ser más propio, mi ser pura posibilidad. Roba mis posibilidades más propias. Entonces, quedando arrojado en esa cotidianeidad donde el uno ya ha interpretado todo y ya ha establecido las opciones y ha sancionado las opciones posibles de ser en el mundo, limitándolas a unas cuantas, ¿sí? De esa manera, llevo una existencia que Heidegger llama inauténtica. Hay además para Heidegger un modo de existencia auténtica que representa una modificación de mi relación con este uno, porque este ser uno más, ser uno de tantos, ser uno cualquiera, forma parte de mi ser y a partir de allí defino mi identidad. Si no hay una cultura, si no hay otros, si no hay una tradición, que un poco eso es el uno, no puede haber un yo, no puede haber un sí mismo. Entonces, pero ¿de qué manera apropiarme de esa tradición común para a la vez singularizarme? O sea, a través de homogeneizarme, o sea, apropiarme de la tradición que ya me ha constituido, también singularizarme, también expresar lo más propio. Bueno, y esto va a ser para Heidegger a través del existenciario de la muerte, ¿sí? Del ser para la muerte. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la unidad 4 que precisamente habla de este tema. Bien, entonces volviendo al 1, el 1 es esta forma inauténtica de existencia donde yo me identifico con las categorías, las interpretaciones y los modos de ser que el 1 ya ha prefabricado y proyecto mis posibilidades en base a ese limitado repertorio existencial. ¿Sí? Sartre va a tomar Ser y Tiempo, va a tomar este existenciario heideggeriano del ser con el otro, en tanto uno, y lo va a volver mucho más dramático. Podemos decir que Sartre, en su libro de 1943, que se llama El ser y la nada, hace una reapropiación trágico-dramática, literaria, de la filosofía contenida en Ser y Tiempo. Y lo hace muy bien. ¿Sí? Bien, pero quiero empezar, antes de meterme de lleno con Sartre, en el modo en que otro gran filósofo, esta vez del siglo XIX, llamado Hegel, ¿sí? Establece una dialéctica de la intersubjetividad. ¿Sí? Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más a qué me refiero. Y voy a tomar a Hegel tal como lo lee un intelectual, un filósofo ruso radicado en París desde joven, tal como lo lee este filósofo que se llamó Alexandre Kojev. Entonces, vamos a ir desplegando esta dialéctica. Esta dialéctica de intersubjetividad que nos presenta Hegel está relacionada con la pregunta por cómo llegamos a ser autoconscientes de nosotros mismos, cómo nos establecemos como una autoconciencia del sí,
del sí mismo en tanto que somos, ¿sí? En tanto que somos humanos. ¿Cómo nos humanizamos? Porque la autoconciencia justamente es lo que define al ser humano y lo diferencia del animal, ¿sí? Que a lo sumo tiene una conciencia limitada de sí. La autoconciencia es propia del ser humano. Entonces, Hegel se pregunta, ¿cómo llega el hombre, a ser autoconsciente? Bien, él va a decir que es a través del deseo. ¿El deseo qué es? El deseo es una inquietud que nos pone en búsqueda, ¿verdad? Que nos pone en búsqueda para lograr su satisfacción, para dejar atrás esa inquietud generada que representa el desear, ¿sí? El deseo, Hegel lo va a entender un poquito a partir del deseo de alimento, ¿sí? Del hambre. En donde, bueno, ¿qué hago cuando aparece el hambre, el deseo de comer? Lo que hago es incorporar algo ajeno, algo extraño, lo niego, pues lo destruyo a través de la masticación, y a través de la digestión lo convierto en una parte de mí mismo, ¿sí? Un poco ese es el proceso que Hegel vamos a ver que entiende, a través del cual Hegel entiende el deseo. El deseo es una negación del otro y una asimilación a lo mismo. Pero bueno, no todo deseo es humanizante, no todo deseo nos lleva a la autoconciencia. Hay un deseo específico que nos lleva a esta autoconciencia y Hegel va a decir que es el deseo del otro. ¿Qué deseamos los hombres en tanto hombres? Deseamos el deseo del otro. Y una comunidad humana es una comunidad de deseos que se desean mutuamente, ¿sí? Cuando Hegel dice esto de deseamos el deseo del otro, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué deseo al desear el deseo del otro? En principio deseo que me quiera, deseo que me valide, que me valore, deseo que me reconozca como el sujeto que creo que yo soy, ¿sí? Deseo que vea en mí la realización de él mismo y reconozca ese valor que tengo. En fin, deseo que reconozca mi dignidad humana. ¿Qué pasa acá? En principio, la dignidad humana, la dignidad que uno se cree, se confiere a sí mismo, es una creencia que uno tiene. Es una verdad para sí mismo, pero no es una verdad objetiva. Entonces, para que esa verdad subjetiva se convierta en una verdad objetiva y yo pueda finalmente reconocerme como humano y digno, lo que tengo que conseguir es que el otro me reconozca de esta manera, ¿sí? A esto se refiere Hegel cuando dice que deseo el deseo del otro. Deseo que el otro me reconozca y me valide como ser humano, ¿sí? Y la historia humana es un poco, dice Hegel, la lucha de estos deseos que buscan ser reconocidos, ¿sí? Bien, mi sentido de mi dignidad, va a decir Coger, no, está como fuera de mí, está en el otro, y yo lo tengo que conquistar, yo me lo tengo que apropiar de alguna manera. Y este punto es el que lo hace muy semejante a lo que Sartre después va a decir al hablar de intersubjetividad, y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Bien, entonces para humanizarse, el hombre debe ir más allá de su deseo animal, o sea, negar su animalidad. ¿Y de qué manera niega su animalidad? Arriesgando su vida. Arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque el deseo de conservación es el deseo animal por excelencia. El animal es esencialmente movido por un deseo de conservación de la vida. Entonces va a decir Hegel que si el hombre es capaz de arriesgar su vida en pos de su deseo humanizante de ser reconocido, recién ahí va a poder decir que es digno y que es un humano, que se ha humanizado. Bien, entonces esto representa, para que esto se produzca, debe haber necesariamente una lucha entre dos. Que quiere que este otro le reconozca su dignidad humana y su deseo de ser el que es, y que también lucha por ser reconocido en su deseo de ser digno, de ser visto como digno.
Entonces, Hegel va a decir que esta es la primera lucha que funda la historia humana. La lucha entre dos deseos que buscan ser reconocidos por el otro. Es una lucha a muerte, porque como les decía, para que se produzca la humanización, el hombre tiene que negar el deseo más animal de todos, que es ese apego a la conservación. Entonces, es una lucha a muerte por la dignidad. Bien, en esta lucha a muerte tiene que pasar algo que es que nadie muera. O sea, porque si uno de los dos muere, nadie va a estar ahí para reconocerme. Un muerto no me puede reconocer en mi humanidad y en mi dignidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esta lucha? En un momento de la lucha, uno de los dos tiene que abandonar su deseo humanizante de ser reconocido por un otro y someterse a ese otro y reconocerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de este abandono de la lucha, uno se convierte en esclavo y otro se convierte en amo. Me reduzco a ser un esclavo de este amo por mi miedo a la muerte, mi miedo a morir. Mi miedo a morir me devuelve a la animalidad. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa acá? ¿Acá ha ganado el amo? Hegel va a decir, no, de ninguna manera. El amo no puede ser reconocido por este esclavo. ¿Por qué? Porque no le sirve, porque el esclavo no es un igual. Para que esta certeza, mejor dicho, esta certeza de que él es digno y que es humano, tenga validez objetiva, tiene que ser reconocido por un semejante a él. Pero el esclavo, al apegarse a la animalidad, se ha convertido para el amo en una cosa. Entonces, la imagen que le devuelva una cosa de sí mismo no le sirve. Entonces, su deseo de ser reconocido por un otro ha quedado insatisfecho. ¿Sí? Por otro lado, el esclavo ha reconocido que existe objetivamente la dignidad humana. ¿Sí? La dignidad del amo, que él reconoce. Son dos que reconocen esto. De alguna manera el esclavo, que ya tiene el reconocimiento de que la dignidad humana es un valor, una realidad objetiva, lo que tiene que hacer es renunciar de alguna otra forma a su condición animal para poder apropiarse de esa dignidad que él reconoce. ¿Sí? Bien, y esto va a ocurrir. Fíjense cómo Hegel va haciendo esta dialéctica de la historia humana. Queda el amo entonces que queda como amo ocioso. Amo ocioso, ¿por qué? Porque todas sus necesidades materiales las satisface por mediación del esclavo que trabaja para él, para permitirle sobrevivir y estar en el mundo. Entonces, el esclavo es un esclavo que trabaja y el amo es un amo ocioso. ¿Sí? El esclavo, a través de su trabajo, ¿qué es lo que hace? Es transformar la naturaleza. Transformar para Hegel tiene que ver con negar eso dado, eso natural, y convertirla en algo humano, o sea, humanizar la naturaleza. El esclavo, a través del trabajo, va humanizando la naturaleza. ¿Sí? Y fíjense que de este modo, el esclavo, a través de la negación de lo natural, incluido también lo animal en eso natural, termina apropiándose de su propia dignidad. O sea, el que gana finalmente la batalla de la historia por el reconocimiento o la apropiación de la dignidad humana es el esclavo trabajador. Que cuando se apropia del fruto de su trabajo, que es lo natural humanizado, se puede ver reflejado en él y apropiárselo. ¿Sí? Esta dialéctica hegeliana va a influir mucho en otro gran filósofo llamado Karl Marx, ¿sí? En todo el marxismo, y en su defensa de la dignidad del trabajo y la dignidad del trabajador. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Yo simplemente quería hacer este rodeo por Hegel para meternos de lleno ahora sí en Jean-Paul Sartre. Ahora vamos volando del siglo XIX hasta 1943, en el siglo XX, para encontrarnos con la gran obra El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre. Bien.
¿Qué va a decir Heidegger de la obra de Sartre? En 1947, en un pequeño libro llamado El existencialismo, ¿es un humanismo? Entre signos de pregunta, los dos pensadores van a ser como un contrapunto, ¿sí? Sartre va a decir que el existencialismo sí es un humanismo y se va a definir a sí mismo como un existencialista representante de la corriente atea del existencialismo. Heidegger, por otra parte, en la segunda parte del libro va a responder que no, el existencialismo no es un humanismo. Justamente va a decir Heidegger lo que busqué en Ser y Tiempo, que es la obra que lo termina definiendo a él como un existencialista, que tampoco cree él cuadrar demasiado allí. Lo que hace en Ser y Tiempo es dejar atrás toda categoría de ser humano pendiente, mejor dicho, deudora o dependiente de una metafísica que él cree que ya ha caducado, ¿no? Esta metafísica del hombre, esta metafísica de lo humano, de la conciencia, la metafísica del sujeto. Si recuerdan, tal vez tengan que repasar un poquito lo que vimos de Heidegger, no vendría mal. Si recuerdan lo que dijimos, él propone una nueva metafísica que rompa con esta idea del ser como una presencia, como una sustancia, y sobre todo del hombre como una sustancia presente ante los ojos. ¿Sí? Y por otro lado, aparte de criticarle a Sartre, que él se queda, o mejor dicho, vuelve hacia atrás al recrear la metafísica que Heidegger cree haber superado, Heidegger dice que él no es, reniega de este humanismo y reniega de la centralidad del hombre que se le da, que la modernidad le da al hombre. El hombre le da, mejor dicho, la modernidad le da al hombre una centralidad, pone en el centro al sujeto de la conciencia. Lo que hace Heidegger es sacarlo del centro al ser humano. Sobre todo el Heidegger posterior a Ser y Tiempo, de 1930 en adelante. ¿Qué va a decir Heidegger? El ser tiene que ver con el ser de los pueblos. El ser poetiza a través de la obra de los pueblos, de la lengua de los pueblos. En la lengua del pueblo poetiza el ser. Y el hombre, en tanto mortal, lo único que le queda es ser el pastor, mejor dicho, ser el guardián, también dice, de este ser que se le revela a través de la lengua de su pueblo. Y acá es donde Heidegger es acusado por muchos pensadores que después repiensan su obra, es acusado de que su filosofía empieza a ser totalmente influida por una postura nazi totalitaria. En tanto que justamente el hombre es sacado de la centralidad de la historia y se pone a los pueblos como la centralidad de la historia. Y específicamente, Heidegger cuando dice pueblo y dice lengua, está diciendo Alemania y la lengua alemana. Entonces esta va a ser la crítica que le van a hacer. Pero bueno, volvamos a la filosofía, que nunca es del todo, en absoluto, independiente de la historia, de las ideologías y de las personas que la hacen, ¿verdad? Por eso es importante estas acotaciones. Pero bueno, vayamos al existencialismo. Estamos hablando de existencialismo de acá y de allá y me parece que haría falta una aclaración mayor. ¿Qué es el existencialismo? Bien, el existencialismo es una corriente filosófica de la cual podemos poner como precursor o iniciador a Søren Kierkegaard, también un pensador contemporáneo a Marx, contemporáneo a Nietzsche, de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? ¿Qué va a decir Kierkegaard? El hombre es existencia, el hombre existe. ¿Sí? El hombre existe no como una sustancia, sino como una pura posibilidad. El hombre es ni más ni menos que ser posible. Y cada vez que toma una decisión, desde su ser posibilidad pura, está dando un salto sobre un abismo de indeterminación. Si cada decisión que tomo la tomo de alguna manera sobre la nada misma. Y eso me angustia, obviamente.
¿no? Bueno, un poco este planteo kierkegaardiano va a influir en todo el existencialismo posterior. Kierkegaard es rescatado en su filosofía por Martin Heidegger, en el Ser y Tiempo específicamente, es ahí donde él retoma a Kierkegaard, y luego, bueno, también por Jasper, bueno, ni hablar por Sartre, y por toda una serie de grandes filósofos, ¿sí?, que retoman esta concepción del humano. Entonces, la concepción existencialista de lo humano tiene que ver con una frase motriz, una frase principal o leitmotiv. ¿Cuál sería esta frase? Que la esencia, el hombre es un ser que existe antes de tener definida una esencia. O sea, la existencia precede a la esencia. Vamos a aclarar qué significa esto. La existencia precede a la esencia. O sea, el hombre viene al mundo siendo una nada. Viene al mundo sin tener definido un contenido, sin tener definido lo que va a hacer, sin tener un guión predeterminado sobre aquello que él va a hacer. Entonces, lo que va haciendo a través de sus actos, sus elecciones, es construir a posteriori una naturaleza propia. Entonces, la humanidad, en principio, es una nada que se va construyendo con las decisiones que cada uno de nosotros va tomando. Y finalmente, esa historia de toma de decisiones de cada uno de nosotros constituye lo que fuere o lo que sea la humanidad. ¿Sí? La humanidad es eso que decidimos cada uno de nosotros que sea. ¿Sí? Un poco esto tiene que ver con el existencialismo y su apelación a una libertad radical del hombre. ¿Sí? A diferencia del animal o de las cosas que están atados a una esencia o a una definición ya dada de su ser, el hombre no está atado a ninguna definición precedente o previa de su ser. Esa definición la tiene que dar él con su historia, con su vida, con sus elecciones. ¿Sí? Bien. Hegel obviamente va a incorporar esta idea en su concepción del Dasein, como el ahí del ser, que es el modo en que él nombra a la condición o a la realidad humana, como Dasein, el ahí del ser, que es pura apertura de la comprensión del ser. En la comprensión del ser, el hombre se comprende a sí mismo como una posibilidad a la cual se arroja todo el tiempo. Pero bueno, esto ya para más detalle lo tienen perdón, en el video anterior. ¿Sí? Bien, la metodología que va a usar Sartre en su obra El ser y la nada es la misma que dice Heidegger que usa en Ser y Tiempo. Si lo recuerdan bien, esa metodología es la fenomenología. La fenomenología, en el caso de Sartre, de la conciencia. Entonces, ¿en qué consistía esto? Ya lo dijimos la vez pasada, en la descripción de las estructuras esenciales de la experiencia del sujeto. En cómo se le va dando momento a momento la realidad a ese sujeto a través de su conciencia. ¿Sí? Tal como se le aparece a la conciencia. Describir la realidad tal como se le aparece a un sujeto a la conciencia. Y lo que va a hacer Sartre es retomar en este sentido de una manera mucho más cercana al que origina el método de la fenomenología, que es Edmund Husserl, que también lo nombramos la vez pasada. Husserl va a definir la conciencia humana como una conciencia intencional. La conciencia es intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia se nos aparece siempre ya como volcada hacia fuera de sí misma, hacia aquello que no es ella. Es conciencia de algo, nunca una conciencia abstracta y vacía. Siempre nuestra conciencia es conciencia de algo, conciencia de la mesa, de la silla, conciencia del tiempo, y siempre nos abrimos a ese algo de una determinada manera. Lo deseamos, ese algo intentamos comprenderlo, intentamos manipularlo. Siempre es conciencia con una determinada coloración, un determinado modo de abrirse a ese algo.
Entonces somos conciencia de algo. Todo el tiempo la conciencia es ese movimiento de salir de sí misma al encuentro de esa diferencia, de ese otro diferente a ella. Entonces la conciencia se define, va a decir Sartre, como un éxtasis, como un estar fuera de sí misma, como una apertura, ya había dicho también Heidegger. La conciencia es apertura, la conciencia es éxtasis, es ese arrancarse de sí para ir hacia afuera, es vacío. Entonces la conciencia, en tanto vacío, éxtasis, en tanto apertura, puede ser entendida, mejor entendida, como una nada. La conciencia es un vacío, es el mismo movimiento de arrojarse hacia afuera de sí mismo, ¿sí? Y ese movimiento, esa nada, la convierte en una pura posibilidad, en algo totalmente indeterminado y que se va determinando desde sí misma en tanto ese arrojo hacia alguna de sus posibilidades. Y esto nos recuerda, bueno, así como acá Sartre está usando el término conciencia, que es un término de la modernidad, que Heidegger, como les decía, ha intentado evitar usar, así como digo, Sartre habla de la conciencia, Heidegger nos habla del Dasein, con esta característica de ser ese permanente arrojo hacia una comprensión de sí mismo, en tanto posibilidad de ser, ¿sí? En donde Heidegger habla de Dasein, Sartre habla de conciencia, digo para que nos quede la equivalencia. Bien, entonces decíamos, la conciencia es este vacío, esta nada, esta pura posibilidad de ser. También vamos a ver que Sartre llama a la conciencia según un modo de llamarla que ya ha inaugurado Hegel. La conciencia es el para sí. Cuando Sartre habla de la conciencia, habla del para sí. Y es un modo del ser. El para sí es un modo del ser en tanto este agujero, esta nada, esta apertura. Hay otro modo de ser correlativo a la conciencia que es el ser en sí. La conciencia es ser para sí. El otro modo de ser es el ser en sí, que es todo aquello que no es la conciencia, que no es esta apertura, esta nada. ¿Y qué sería el en sí? Lo opuesto. El en sí es la realidad en tanto muda, en tanto maciza, en tanto solidificada, en tanto empastada en sí misma, en tanto repleta de sí misma, en tanto se reduce a eso que es, a ese bloque cerrado, sin significación alguna, a esa pura absurdidad. ¿Sí? Entonces va a decir Sartre que el para sí se abre al en sí a través de un temple anímico o emoción que es la náusea. Cuando descubro lo absurdo del en sí, ahí, sin significado, estando de más, estando gratuitamente en el ser, lo que aparece es un sentimiento de náusea, una sensación, mejor dicho, de náusea. Tiene una obra, Sartre, que se llama precisamente La náusea, donde explora esta percepción o este encuentro con la concretud, con la facticidad del mundo a través de la náusea, ¿sí? El absurdo y la náusea, entonces, marcan esta presencia del mundo en tanto mudo, en tanto repleto de sí mismo y sin significado alguno. Bien. Si hay algo que trae significado al mundo, de alguna manera viene el significado y el sentido del ser al mundo es a través del para sí. Eso ya lo vimos en Heidegger, ¿verdad? Entonces, la relación entre hombre y mundo también es analizada por Jean-Paul Sartre, como la relación entre la conciencia, el para sí, y el en sí. Y los otros, vamos a ver también. Entonces, la conciencia es ese proyectarse, hemos dicho, ese salir fuera de sí hacia algo que no es ella, ¿no? Y en este estar proyectando todo el tiempo hacia el afuera, la conciencia lo que hace es constituir una serie de relaciones, una totalidad de relaciones, articular una realidad de relaciones entre los entes, ¿sí? Que es eso lo que llamamos mundo. Entonces, el mundo es aquello que la conciencia organiza alrededor de sí misma al volcarse hacia afuera,
¿sí? Es un sistema de relaciones significativas, podemos decir, que incluye, por ejemplo, esta diferenciación que introduce la conciencia en el en sí, ¿no? A ver, a partir de sí misma la conciencia se proyecta y dice, eso está lejos, esto está cerca, aquello es diferente de esto otro, esto se relaciona con esto, pero no con aquello. Esto es un obstáculo, esto es un útil, esto es un medio. Entonces la conciencia constituye un mundo proyectando un sistema de relaciones significativas para ella misma. Entonces el centro de esos mundos constituidos por la conciencia es el para sí que lo constituye. ¿Sí? Es cada para sí, cada ser humano. Y en estas operaciones constitutivas de mundo, Sartre va a destacar la operación de diferenciar. Habíamos dicho que en lo en sí no hay relación alguna, es una cosa muda empastada en sí misma. La conciencia lo que hace al constituir mundo es establecer relaciones. Y dentro de esas relaciones está la de diferenciar. Este sillón no es la tele, ese adorno no es aquel, Juancito no es Pedrito y Ana no es Marta. Entonces establecemos negaciones en este mundo que constituimos. También otra operación constitutiva importantísima que el ser humano es el único capaz de realizar es la operación de interrogar al en sí. ¿No? Para interrogar, ¿qué hace falta? Hace falta tomar distancia. ¿Sí? Yo no puedo interrogar lo que tengo empastado ante los ojos. Aquello en lo que estoy absorbido y absolutamente ocupado e implicado, no puedo hacerle ninguna pregunta. Porque para preguntar primero tengo que dar un paso hacia atrás, tomar una perspectiva. Entonces, establecer entre la conciencia y eso que interroga un espacio que es una nada. Abrir una brecha entre lo que es y lo que puede ser, entre lo que es y lo que puede no ser, entre lo real y lo posible. Interrogar es eso. Es un retroceso, va a decir Sartre, nihilizador. ¿Nihilizador qué quiere decir? Un retroceso que produce la apertura de una nada que implica también una posibilidad abierta. Entonces, interrogar es un acto de libertad, en tanto constituye, en tanto es un separarnos de lo que está dado, de lo obvio, de lo natural, para abrir una brecha de lo posible. ¿Sí? Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? A decir que la conciencia es una falta en el seno de lo que es. La conciencia es una falta, ella misma es una falta, porque es una apertura, un agujero, una nada que se proyecta, es una falta, que lo que hace es introducir la falta en el ser, de lo que es, ¿sí? Entonces, ella misma es la negación, ella misma es la nada. Somos una nada que nihiliza al resto de los entes, va a decir Sartre, ¿sí? Por eso, a ver, ¿por qué estoy deteniéndome un poquito más en este concepto? Porque, bueno, porque el título de la obra, ¿no? El ser y la nada, ¿sí? Por eso me pareció importante detenerme en este primer parte de la obra. Pero para entenderlo, a ver, más concreto, porque me parece que sin verles las caras ya, me parece verles las caras de extrañeza, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, para entenderlo un poquito mejor, para entender a ese que somos en cada caso nosotros mismos en relación a la nada, un modo mejor de entendernos, entender nuestra relación con la nada, es entender, es poner el ejemplo de la distancia que separa al que yo soy, la distancia que separa el yo soy del yo seré. O sea, este que yo soy, ¿cuánta distancia o qué distancia lo separa de aquel que seré? Entre este y este hay una distancia. Y esa distancia es una nada. No hay una relación causal entre este que yo soy ahora y el que voy a ser mañana o dentro de un año. No existe. Porque en el medio
hay una indeterminación absoluta, hay una pura posibilidad, ¿sí? Hay un salto ahí, no hay una relación causal y lineal. Entonces, todo el tiempo estoy saltando sobre la nada al tomar mis decisiones. Obviamente, puedo creérmela que yo soy algo concreto, objetivo, sustancial. Mirá, sí, yo soy tengo cuerpo, soy el que soy un docente, soy un psicólogo, soy esto. No, no. Por más que yo me aferre al que soy, nada me dice o me determina a hacer lo que voy a hacer. Eso va a ser el resultado de elecciones concretas que tengo que hacer entre posibilidades abiertas todo el tiempo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Sartre dice, no soy lo que soy. La conciencia que nos define, ¿qué es? No es lo que es. A ver, ¿cómo definimos a la conciencia de un modo clarito y breve? La conciencia no es lo que es. La conciencia es solo posibilidad abierta. Cada vez que me señalo a mí mismo, pretendiendo decir, este soy yo, esto que acabo de decirte soy yo, estoy errando el camino. Porque yo no soy nada de lo que pueda señalarse. Yo soy un agujero en el ser. Entonces, cada vez que quiero ceñirme, reducirme a un grupo de categorías, de roles sociales, que pretendo que me describen perfectamente, ya me fugué, porque yo soy posibilidad sobre eso, no soy eso. Entonces, soy un permanente arrancamiento de toda determinación en la que pretendo esconderme. La angustia hace que yo pretenda reducirme a no más que un docente, no más que un hombre, no más que un rosarino, no más que un profesor de terciario. Pero todo el tiempo me estoy arrancando, en tanto soy pura posibilidad de esas determinaciones en que quiero esconderme, porque me angustia saber que soy una nada, una posibilidad. Acá hay me voy a tener un momento en una descripción fabulosa que hace Sartre en su obra del mozo de café. El mozo de café. Él describe esto mismo, este intento siempre fallido de reducirnos al no más que un rol o una descripción. Pero, ¿qué somos, pues, si tenemos la obligación constante de hacernos ser lo que somos? Consideremos a ese mozo de café. Tiene el gesto vivo y marcado. Algo demasiado fijo, algo demasiado rápido, acude hacia los parroquianos con un paso un poco demasiado vivo. Se inclina con una presteza algo excesiva. Su voz, sus ojos expresan un interés quizá excesivamente lleno de solicitud por el encargo del cliente. En fin, he aquí que vuelve queriendo imitar en su actitud el rigor inflexible de quien sabe qué autómata, no sin sostener su bandeja con una suerte de temeridad de fumámbulo, poniéndola en un equilibrio permanentemente inestable, permanentemente roto y perpetuamente restablecido con un leve movimiento de brazo y de la mano. Toda su conducta nos parece un juego. Se aplica a engranar sus movimientos como si fuesen mecanismos regidos los unos por los otros. Su mímica y su voz mismas parecen mecanismos. Se da la presteza y la rapidez inexorable de las cosas, juega, se divierte. ¿Pero a qué juega? No hay que observarlo mucho para darse cuenta. Juega a ser ese mozo de café. No hay en ello de qué sorprenderse. El juego es una especie de descubrimiento e investigación. El niño juega con su cuerpo para explorarlo, para inventariarlo. El mozo de café juega con su condición, con su rol, para realizarla. Esta obligación no difiere de la que se impone a todos los comerciantes. Su condición está hecha de pura ceremonia. El público reclama de ellos que la realicen con ceremonia. Existe la danza del almacenero, del sastre, del tasador, por la cual se esfuerzan por persuadir a sus clientes de que no son nada más que un almacenero, un tasador o un sastre. Un almacenero perdido en los sueños, en sus ensoñaciones, es ofensivo para el comprador,
pues ya no es del todo un almacenero. La cortesía exige que se circunscriba su función de almacenero, como el soldado que presenta armas y se hace cosoldado con una mirada directa pero que no ve, que no está hecha ya para ver, pues el reglamento, y no el interés momentáneo, determina el punto en que debe fijarla. ¿Cuántas precauciones para aprisionar al hombre en lo que es? Como si viviéramos en un perpetuo temor de que se escape, de que se desborde y eluda de repente su condición. Vamos a seguir leyendo porque es un pasaje muy importante para entender cómo entiende Heidegger la conciencia en tanto la nada de toda determinación. Pero ocurre que paralelamente el mozo de café no puede ser mozo de café desde dentro e inmediatamente, en el sentido en que este tintero es tintero o el vaso es el vaso. No es que no pueda formar juicios reflexivos o conceptos sobre su condición. Él sabe bien lo que ésta significa, la obligación de levantarse a las 5 de la mañana, el barrer el piso, poner en marcha la cafetera, etc. Conoce sus derechos también. Pero todos estos conceptos, todos estos juicios remiten a lo trascendente. Se trata de posibilidades abstractas, de derechos y deberes conferidos a un sujeto de derecho. Y precisamente es este el sujeto que yo debo de ser y no el que soy. No es que yo no quiera serlo ni que sea otro, más bien no hay medida común entre su ser y el mío. Él es una representación para los otros y para mí mismo, lo que significa que no puedo serlo sino en tanto representación. Pero precisamente si me lo represento, no lo soy. Estoy separado de él como el objeto del sujeto, separado por nada. Pero esta nada me aísla de él. Yo no puedo serlo, no puedo sino jugar a serlo, es decir, imaginarme que lo soy. Y por eso mismo lo afecto de nada. Por mucho que cumpla mis funciones de mozo de café, no puedo serlo sino en el mozo neutralizado, como el actor es Hamlet, haciendo mecánicamente los gestos típicos de mi estado y viéndome como un mozo de café imaginario a través de esos gestos tomados como analogón. Lo que intento realizar es un en sí de mozo de café, como si no estuviera justamente en mi poder conferir a mis deberes y derechos de estado su valor y su vigencia, como si no fuera de mi libre elección el levantarme todas las mañanas a las 5 o quedarme en la cama, a riesgo de hacerme despedir, como si por el hecho mismo de que tengo en existencia ese rol no lo trascendiera de parte a parte, no me constituyera como un más allá de mi condición. Empero, no cabe dudas de que soy en cierto sentido un mozo de café, sino no podría llamarme igualmente diplomático o periodista, pero si lo soy, no puede ser en el modo del ser en sí. Lo soy en el modo de ser lo que no soy. No se trata solamente, por otra parte, de las condiciones sociales. No soy jamás ninguna de mis actitudes tampoco, ninguna de mis conductas. El elocuente es el que juega a la elocuencia, porque no puede ser elocuente desde dentro, desde su ser. El alumno atento, que quiere ser atento, los ojos clavados en el maestro y todo oídos, se agota hasta tal punto en jugar a la atención que acaba por no escuchar nada. Perpetuamente ausente de mi cuerpo, de mis actos, soy, a despecho de mí mismo, esa divina ausencia de la que habla Valery. No puedo decir ni que estoy aquí ni que no lo estoy, en el sentido en que se dice esa caja de cerillas está sobre la mesa. Esto sería confundir mi ser en el mundo con un estar en medio del mundo, bueno, a la manera de los objetos, ¿verdad? Bien, bueno, esta larga cita que quería hoy traerles, les voy a traer dos largas citas, así que bueno, estén preparados. Es para justamente dejar en claro esto de la conciencia y de lo definitorio del ser humano como un permanente arrojo hacia las posibilidades, una nada de toda determinación concreta, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora juego a ser profesor, sigo ciertos reglamentos y trato de ajustarme
firmemente a ciertos modos de hablar, de proceder, de moverme, de entonaciones, uso de vocabulario, intentando reducirme a mi condición de docente de ustedes, de esta cátedra. Pero nunca voy a hacer eso. Siempre mi subjetividad, en tanto conciencia, va a estar trascendiéndolo. Siempre estoy como de alguna manera manteniéndome todo el tiempo dentro de esta camisa, dentro de este rol. Pero lo trasciendo todo el tiempo, aunque no lo quiera, porque soy la libertad, la posibilidad pura. Bien, esto quiere decir entonces lo que dice Sartre, decir no soy lo que soy. Bien. Después, bueno, habla un poquito de la facticidad, cómo estar arrojados a un mundo que no elegimos, que también lo toma de Heidegger, ¿no? La conciencia, hay un montón de cosas que encuentra sin haberlas ella constituido, ¿no? sin ser producto de su configuración de mundo. La conciencia, ¿qué es? Es estar arrojados a un mundo. La existencia, la conciencia, el para sí, es semejante a despertarse de pronto en un tren a toda marcha. Y nosotros no elegimos estar en ese tren. No sabemos a dónde va ni de dónde viene. Y para peor, va repleto de otros a los que no elegimos como compañeros. Esto es un poco la existencia en tanto estar arrojados a una condición y a una situación, digo, que no elegimos, ¿sí? Y este arrojo de la existencia al mundo tiene dos notas. La gratuidad, o sea, estoy de más, estoy gratuitamente, no hay una razón objetiva por la cual yo debiera existir y estar acá. Y la contingencia, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? La irracionalidad que hace que yo exista. No es necesario que yo esté acá en el mundo. Ningún singular es necesario que esté en el mundo. Estamos de más, estamos gratis, ¿sí? En ese sentido, otros autores, como San Agustín, lo interpretan como un regalo, como un don. La existencia es un don, ¿sí? En realidad lo que acá está marcando Sartre es la falta de todo fundamento racional de la existencia. Bien, pero ahora llegamos recién ahora a Sartre, a la parte de la obra de Sartre del ser y la nada que quiero desarrollar más plenamente. El ser para otros. Entonces, el hombre es, de tres modos es el hombre. Ya dijimos que es un ser para sí, en tanto conciencia, como nada de toda determinación, como pura posibilidad, es un para sí. En tanto conciencia constituyente de mundo. También es un en sí. ¿Qué es lo en sí en el hombre? Su pasado. Su pasado es aquello que ya no puede modificar, es irreversible. En ese sentido es lo en sí en el para sí. El pasado es lo en sí en el para sí. Es lo que el para sí no puede modificar a través de sus proyecciones, ¿sí? Bien, entonces nos queda una tercera manera de ser, de la realidad humana, que es el ser para otros. Y en este ser para otros, así como el ser para sí está radicalmente marcado por la libertad y la posibilidad, el ser para otro está radicalmente marcado por el desconocimiento, la esclavitud y la enajenación. Poco eso lo vamos a desarrollar ahora. Ya habíamos visto también, en relación a esto que acabo de decir, estos tres modos de existencia, tres temples anímicos. Vamos a nombrar tres temples anímicos o estados de ánimo que nos abren a estos modos de existencia. Ya dijimos que la náusea nos abre al en sí, en tanto lo absurdo de eso que está ahí enfrente de nosotros, sin significado, que después los constituimos en un mundo dándole a nosotros cierta estructuración y sentido, pero en sí mismo no lo tiene. Y es un absurdo. Y nos abrimos a ese absurdo a través de la náusea. Nos abrimos al para sí en su ser más propio, que es la libertad y la indeterminación o la nada, a través de la angustia. El vértigo de la libertad nos angustia, va a decir Kierkegaard. La angustia nos abre al vértigo de nuestra libertad, a la indeterminación absoluta, a ese arrojo permanente por fuera de toda determinación que nos constituye. Y finalmente un tercer temple anímico o emoción nos va a abrir al ser para otro. Y este temple anímico es la vergüenza, este estado de ánimo el que nos abre a nuestro ser para otro.
Ya vamos a desarrollarlo, así lo comprendemos. Por la vergüenza, va a decir Sartre, me capto como siendo algo que soy, pero no para mí, sino para otro. Me avergüenzo ante ese que soy para una conciencia que me es ajena, que no es la mía. Y el otro va a decir, al mirarme, me capta como un objeto. Un objeto de atribuciones y de juicios. Por la vergüenza me reconozco que soy tal como el prójimo me ve. Por el prójimo el prójimo me constituye un nuevo modo de ser, que es mío. ¿Sí? Ese modo de ser es ser objeto de su mirada, es un ser para otro, que a la vez me es totalmente inaccesible, ¿sí? Porque yo no tengo acceso a la conciencia del otro. ¿Y a qué va a ser la conciencia del otro con ese que me constituyó como siendo, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos un ejemplo concreto. ¿Sí? Pero entonces, en el ser, en la condición humana, hay un modo de ser que es el ser para otro, que le es totalmente inaccesible al sí mismo. Está fuera de su alcance, porque lo separa una nada infranqueable, que esa nada es la libertad que tiene el otro y que yo no la puedo capturar de ninguna manera. Una vez que el otro se hizo una imagen de mí, esa imagen está a merced de su libertad de juzgarla, de divulgarla, de hacer con ella lo que quiera, que ya no depende de mí. Yo nunca voy a saber en el fondo cuál es esa imagen o ese ser que me atribuyó a mí. ¿Sí? Y esa es la vergüenza. ¿Sí? Vamos entonces a dar un ejemplo concreto antes de seguir para que lo entiendan mejor. Lo tengo que buscar acá en los apuntes porque es espectacular. Bien, la mirada, la vergüenza. Bien. Imaginemos que haya llegado por celos, por interés, por vicio, a pegar la oreja contra una puerta o a mirar por el ojo de una cerradura. Estoy solo y en el plano de la conciencia no tética de mí, o sea, no estoy objetivándome en ese acto, estoy completamente sumergido en ese acto. Esto significa primero que no hay un yo que habite mi conciencia. Nada, pues, a lo que pueda referir mis actos para calificarlos de algún modo. No son en absoluto conocidos. No es que esté conociéndome como el que está ahí mirando por la cerradura. No, soy mis actos en ese momento. No me despego de eso. Yo soy esos actos. Y solo por este hecho llevan en sí mismos su total justificación. No me lo estoy cuestionando, estoy espiando por la cerradura. Soy ese conjunto, he dispuesto mi mundo, configurado mi mundo para que me permita espiar por la cerradura. ¿Sí? Soy pura conciencia de las cosas y las cosas, tomadas en el circuito del sí mismo, de la ipseidad, me ofrecen sus potencialidades como réplica de mi conciencia, no tética de mis posibilidades propias. Esto significa que tras esa puerta se ofrece un espectáculo a ver, una conversación a oír. La puerta, la cerradura son a la vez instrumentos y obstáculos, se presentan como a manejar con precaución, la cerradura se da como a mirar de cerca y un poco de lado, etc. De este modo, hago lo que tengo que hacer. Ningún punto de vista trascendente a mí viene a conferir a mis actos un carácter de cosa dada sobre la cual pueda ser emitido un juicio. Mi conciencia se pega a los actos, es mis actos. Estos están regidos solamente por los fines a alcanzar y por los instrumentos de que hacer uso. Mi actitud, por ejemplo, no tiene ninguna fuera, es pura puesta en relación del instrumento, ojo de la cerradura, con el fin por alcanzar, espectáculo a ver. Pura manera de perderme en el mundo, de hacerme beber por las cosas como la tinta por un secante. Fíjense qué linda metáfora, ¿no? Si bien desfasada de época, pero qué bueno. Para que un complejo de útiles orientados a un fin se destaque sintéticamente sobre el fondo del mundo. Bien, y acá aparece el otro, y ahí es donde se produce esta dinámica del ser para otro, ¿no? La vergüenza o el orgullo
me revelan la mirada del prójimo y asimismo, en el extremo de esa mirada, me hacen vivir, no conocer, la preocupación de un sujeto mirado. Pero la vergüenza, como lo advertimos al comienzo, es vergüenza de sí, es reconocimiento de que efectivamente soy ese objeto que el otro mira y juzga. No puedo tener vergüenza sino de mi libertad, en tanto ésta se me escapa para convertirse en objeto mirado. Y este que soy, lo soy en un mundo que otro me ha alienado, me ha robado. Pues la mirada del otro abarca mi ser y correlativamente las paredes, la puerta, la cerradura, todas las cosas, utensilios en medio de las cuales soy. Vuelven hacia el otro su rostro que me escapa por principio. Así mi ego para el otro en medio de un mundo que se derrama hacia el otro. Así soy mi ego para el otro en medio de un mundo que se derrama hacia el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, por la mirada, el otro aparece y yo me convierto inmediatamente en un objeto de su juicio también. Un objeto, mejor dicho, sobre el cual él va a emitir juicio. En un objeto que no depende ya de mi libertad, sino de la libertad de él. ¿Mm? Bien. No puedo tener vergüenza sino ante mi libertad, en tanto ésta se me escapa para convertirse en un objeto mirado. Bien. La materia misma de mi ser es la imprevisible libertad del otro. Yo, que en principio no soy nada, soy pura posibilidad, soy puro éxtasis de mí mismo hacia afuera, pura apertura, cuando viene un otro y me mira, me convierto en un objeto de juicio. El otro me roba de alguna manera mi ser. ¿Sí? Y por la vergüenza yo reconozco que soy ese que el otro cree que soy. Y me convierto en esclavo del otro. Mi ser para otro es una caída a través del vacío absoluto hacia la objetividad. Me convierto en objeto. Alienación de mi ser de la cual no puedo escapar. Y acá Sartre dice, con una expresión que me gusta mucho, que mi ser para otro es definido por un estar en peligro. En tanto soy para otro, estoy en peligro, o sea, soy vulnerable. ¿Sí? Soy vulnerable, la mirada del otro me hace vulnerable. ¿Sí? Bien, y vamos a ir ahora, fíjense qué distinto que es Sartre de Heidegger, ¿no? Heidegger hablaba del ser con, se queda en el plano abstracto de esta configuración del sí mismo a través de la cotidianeidad del uno, a través de la publicidad del uno, ¿sí? O sea, comprenderme a través de las categorías ya abiertas y dadas por hecha que tiene la situación, el mundo en el cual vengo a caer. ¿Sí? Y acá no, acá Sartre es mucho más concreto, era mucho más fino, mucho más fenomenológico en su descripción, más cercana a lo novelesco, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más cuando hable de las relaciones concretas con el prójimo. Pero esta dialéctica de la mirada es espectacular y rescatable en Sartre. Relaciones concretas con el prójimo. ¿Qué actitudes puedo tomar ante mi ser para otro? Se pregunta Sartre, ¿sí? En su tercera parte de su obra. La primera actitud es intentar convertirme en el amo del otro, negar al otro, negar su libertad, negarlo en tanto me constituyó, negarlo yo a él, devolverle la mirada. A ver, vos me convertiste en un objeto a mí, me estás catalogando, creo yo, de chusma o de pervertido que mira por la cerradura, ahora yo te miro a vos. Y te convierto yo a vos en un objeto de mi libertad, de mi juicio, y así te contrarresto, ¿no? Bien, dentro de esta actitud que intenta anular al otro está la indiferencia, ser indiferente, hacer de cuenta que los otros no existen para mí, hacer de cuenta que en el mundo no hay otros y vivir de esa manera. ¿Qué dice Sartre que pasa cuando llevo a cabo esta actitud? ¿Por qué fracasa esta actitud? Fracasa porque esa actitud me confrontaría con la angustia absoluta de la nada que soy, de la nada de toda determinación, la angustia de la libertad, ¿sí? Entonces, negar al otro es perder lo que decía Heidegger, ese refugio apaciguador del uno, de ser uno de tantos, ¿sí?
Entonces es peor, dice Sartre. Es peor, digamos, confrontar de modo tan abierto y radical con mi libertad absoluta y mi nada, es peor a decir, bueno, me quedo siendo mejor objeto de la mirada del otro y listo, ¿no? Entonces, ahí hay una renuncia a esa indiferencia. Otra conducta concreta dentro de este intento de negar la libertad del otro, de apropiarme, está en el deseo sexual. Sartre va a decir que en el deseo sexual ¿eh? Me hago carne, intento reducir mi conciencia a la mera carne. Me hago carne en la presencia del otro para apropiarme de su carne, buscando que en esa carne del otro aflore su para sí, o sea, aflore su conciencia, su existencia, su libertad. Y de esta manera, en la superficie de la carne, cuando aflore el para sí del otro, capturarlo, apropiarme de ese para sí, adueñarme de su libertad. Lo cual es un intento fallido, porque nunca podemos reducirnos a un rol menos a la carne. Siempre estamos trascendiendo en tanto conciencia existente, ¿sí? En tanto conciencia como pura posibilidad. Y la tercera actitud es el sadismo. ¿Mm? El sadismo es el esfuerzo por encarnar al otro, obligarlo a convertirse en carne por medio de la violencia, manejar el cuerpo del otro en un intento de manejar su libertad. ¿Eh? Fíjense que el sádico le pide al sumiso o al masoquista pruebas de que está sometido realmente, ¿no? Pruebas del sometimiento. Sade, que es un poco el que le da el nombre al sadismo, en sus libros dice que el otro puede mentir que está sintiendo placer con vos, pero no puede mentirte de que está sintiendo dolor. Entonces, de alguna manera, acá Sartre está recuperando un poco a Sade diciendo esto, ¿verdad? A través de reducir al otro por la violencia a su ser carne, me apropio de su libertad, no me puede engañar ahí. ¿Sí? Y de alguna manera, recuerden cuál es la intención de todo esto, ¿no? Apropiarme de la libertad del otro, que es el fundamento de mi ser para otro, y de esa manera recuperar este ser para otro y hacerlo para mí. Una empresa imposible, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa con este intento del sádico? Que la víctima no puede nunca ser nada más que carne, porque la víctima tiene ojos y te mira, y cuando te mira, te vuelve a convertir a vos en objeto. ¿Sí? Es imposible apropiarse de la libertad del otro, de la libertad siempre trascendente de la víctima. ¿Sí? Incluso si dice si el sádico llega a matar a su víctima, ¿sí? Queda para siempre y de modo irreversible fijado en la mirada de la víctima como un asesino, o sea, como un objeto. Y de ese objeto, de ese ser para otro, nunca va a poder apropiarse. Bien, y la segunda grupo de actitudes en mis relaciones con el otro para recuperar mi ser para el otro, hacerlo mío, hacerlo objeto de mi propia libertad, consiste en volverme esclavo de alguna manera, ¿no? Así como el otro eran intentos de volverme amo, negar la libertad del otro, este otro grupo de intentos son intentos de volverme esclavo, ¿eh? Como la libertad del prójimo, la libertad de ese otro, es el fundamento de mi ser, lo que voy a intentar es de adueñarme de esa libertad, hacerla mía, y así convertirme yo en mi propio fundamento, que es lo que les acababa de decir, ¿no? Como la libertad del otro es el fundamento de mi ser para otro, si yo me apropio de esa libertad, me estoy apropiando también de mi ser para otro. Y acá están tres actitudes concretas que son el amor. El amor intenta apropiarme del ser que soy para otro, cautivando a ese otro, seduciéndolo, de modo tal que la conciencia de mi amante me entregue su libertad voluntariamente, que se someta a mí, en tanto enamorado, y así yo pueda capturar su libertad y apropiarme de ese ser que soy para él. Convertirme también, no en un útil más dentro del mundo de útiles que el otro configura, sino en un objeto fascinante y único para él, ¿no? Esto también forma parte de los intentos, dice Sartre, del amor, ¿no? Pero estos intentos, el intento del amor,
de que el otro se me someta, en tanto soy el objeto fascinante de su deseo, va a fallar. Porque el otro ante un objeto jamás alienaría su libertad. ¿Sí? Entonces, en la medida en que más hago intentos de que el otro me ame, en la medida en que más me arrastro y me convierto en un objeto, intento fascinarlo, el otro menos va a entregarme su libertad. ¿Sí? Porque ante un objeto justamente la libertad no se entrega. Por eso tal vez ocurra, ¿no? Ya yendo al plano psicológico, de por qué son más deseables las personas que nos resultan difíciles que las que nos resultan fáciles, para pensarlo, ¿no? Bien, una segunda actitud dentro de esta modo de relacionarme con el prójimo para recuperar el que soy para otro está en el lenguaje. El lenguaje es el modo en que se concreta el amor. Al comunicarme, lo que pasa es que quedo como al arbitrio del otro, la interpretación de eso que dije, el sentido de eso que dije, es elección del otro. El otro le da o no sentido, le da tal o cual sentido a eso que dije. ¿Sí? Entonces quedo a expensas de la interpretación del otro, si le dará o no sentido a mis expresiones. Y finalmente otra actitud es el masoquismo, reducirme a cosa, no ser más que un juguete del otro. En vez de huir de la vergüenza, abrazar la vergüenza como signo de mi pura objetividad. Pero esto también es imposible. Es imposible al hombre prescindir de ser conciencia, posibilidad y libertad. Es imposible que mi afirmación como sujeto no sea la negación del otro como sujeto. Bien, incluso si los amantes de alguna manera llegan a apropiarse el uno y el otro de su ser para otro, capturando la libertad del amado, basta con que aparezca un tercero que los mire y ya los objetivó, ya los volvió a convertir en un ser para otro y en un objeto. ¿Sí? Y para ir cerrando, chicos, que ya se hizo muy extenso este resumen, Sartre en su obra A Puerta Cerrada, una novela, una obra de teatro, digo, de 1944, él era un autor de teatro excelente, un literato excelente, Jean-Paul Sartre. De hecho, él rechaza el Nobel de Literatura, pero se lo iban a otorgar y él lo rechazó, ¿no? Por una cuestión política, él era de izquierda y estaba en contra de todo lo que había atrás de esos premios. Pero bueno, en su obra Puerta Cerrada, digo, Sartre lleva al extremo esta dialéctica trágica de la mirada, esta imposibilidad de comunicación, de amor, de una intersubjetividad realizada y plena. Entonces nos lleva al extremo esto. Y él plantea que el infierno, él representa, mejor dicho, el infierno, como un cuarto de hotel en el cual hay 3 personas que van a tener que convivir por toda la eternidad y sin poder dormir jamás. ¿Sí? Ese es el infierno para Sartre. El otro acá, bueno, llega a ser catalogado, caracterizado como Sartre realmente lo considera, ¿no? Como un verdugo. La sola presencia del otro, la sola mirada del otro es mi verdugo. Y vamos a terminar con una cita de esta obra, en la cual hacia el final de la obra, Garcín, uno de los protagonistas, dice, ¿no? Acariciando la estatua, pues bien, este es el momento. La estatua está ahí, la contemplo y comprendo que estoy en el infierno. Les digo que todo estaba previsto. Habían previsto que me quedaría delante de esta chimenea oprimiendo el bronce con la mano, con todas esas miradas sobre mí, todas esas miradas que me devoran. Se vuelve bruscamente. Ah, no soy más que 2, no son más que 2. Las creía mucho más numerosas. Se ríe. Así que esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído. ¿Recuerdan? El azufre, la hoguera, la parrilla. Ah, qué broma. No hay necesidad de parrillas. El infierno son los otros. Bien, bueno,
esta es un poco la presentación de Sartre. ¿Por qué no pensar un poco esto del infierno son nosotros también de lo que nos tocó vivir en la cuarentena? Para muchos el infierno son los otros, sin duda. Un infierno real cuando hay violencia, cuando hay indiferencia, cuando hay odio. Y un infierno, como Sartre lo quiere catalogar, así haya buena onda, el hecho de que el otro me mire reduce mis posibilidades y mi libertad. ¿Sí? Y en ese sentido me vuelvo esclavo de la mirada del otro. Bueno, chicos, para cerrar, decirles que, bueno, en la vida personal, Jean-Paul Sartre fue un gran bon vivant, mujeriego, como pocos. Él tuvo una pareja, un amor, se me acaba de ir el nombre, Simone de Beauvoir, una de las grandes feministas, ¿sí? de mediados del siglo pasado. Ella escribe El segundo sexo, ¿sí? Una filósofa feminista espectacular. Pero ellos jamás se casaron, jamás tuvieron hijos y tenían lo que se llamaría hoy una relación abierta o poligámica, ¿sí? En donde ellos rompían justamente con esta visión tradicional del amor y con estos intentos siempre fallidos de convertirnos en objeto de deseo del otro y esperar de esa manera que el otro nos regale su libertad y nos devuelva una identidad que supuestamente el otro debería devolvernos. La próxima clase vamos a ver 3 autores que nos permiten salir de esta dialéctica de la relación imposible con el otro, de esta visión del otro como robándome o como ladrón de mi libertad y mis posibilidades. Estos autores nos van a mostrar que el otro en realidad es aquel que me revela mi verdadera libertad y el que me permite salir del encierro de la totalidad de lo mismo que constituye mi mundo. Pero bueno, eso para el próximo video. Espero no haberlos cansado, nos vemos la próxima.